Una increíble tragedia ocurrió sobre el asfalto, que fue testigo de la desgarradora pérdida de dos íconos del automovilismo, lo que obligó a la Fórmula 1 a cambiar varios aspectos de seguridad. Esto ocurrió en el Gran Premio de San Marino de 1994, lo que cambiaría la historia de la Fórmula 1 para siempre. El Gran Premio de San Marino de 1994 no solo perdió a Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, sino también cambió la categoría en términos de seguridad. En este video conoceremos más sobre este trágico suceso y las consecuencias posteriores a él. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. La Fórmula 1 ha estado plagada de tragedias debido a los peligros de conducir a velocidades superiores a los 300 km/h. Desafortunadamente, muchos pilotos han muerto durante la competición o los entrenamientos en pista. Sin embargo, algunos acontecimientos han influido fuertemente en la Fórmula 1, como lo es el caso del trágico accidente sucedido en el Gran Premio de San Marino en Imola. El 1 de mayo de 1994 se llevó a cabo una de las carreras más oscuras en la historia de la Fórmula 1. La tragedia se cobró la vida del múltiple campeón Ayrton Senna. El 30 de abril ya había fallecido el novato Roland Ratzenberger. Estos dos pilotos terminaron siendo las víctimas que convencieron a la FIA de que había que realizar cambios urgentes en la seguridad de los pilotos. Esta competición no fue una carrera con un final épico. No hubo la necesidad de recurrir a la milésima para asegurar un ganador. No se trató de un gran premio vibrante en la pista y en las tribunas. Fue solo una serie de accidentes y muertes lo que cambiaría para siempre la categoría. La ceremonia del podio fue un preludio demoledor que presagiaba lo peor. Además, la imagen de un joven Michael Schumacher secándose las lágrimas tras hablar con Flavio Briatore impactaba en las pantallas. Finalmente llegó la noticia del Hospital Maggiore de Bolonia, al que habían trasladado al piloto. El informe decía que el brasilero no tenía actividad cerebral y que estaba conectado a respiración artificial. En privado, se decía que la vida del astro había terminado a un costado de la pista, luego de una brutal desaceleración cuando parte de la varilla de suspensión de su auto se alojó en su casco, causándole lesiones craneales graves y fatales. La muerte de Senna fue la última en una serie de acontecimientos trágicos ocurridos durante el fin de semana de Fórmula 1, cuando otro piloto brasilero, Rubens Barrichello, salió volando tras subirse a un bordillo y estrellarse contra la protección de variante baja del circuito Imola. Barrichello quedó inconsciente. Su Jordan giró varias veces antes de detenerse. Equipos médicos llegaron al lugar y lo trasladaron al centro médico. Barrichello volvió a competir al día siguiente, pero con una fractura en la nariz y un yeso en el brazo lo obligaron a perderse el resto de las actividades de esa semana, incluida la carrera. El hecho de que el brasilero sobreviviera al accidente no preocupó a los demás pilotos ni a los equipos, y el suceso quedó como un incidente aislado, pero lo peor aún estaba por llegar. El sábado, a los 20 minutos del inicio de la segunda carrera de clasificación, el piloto austríaco Roland Ratzenberger del equipo Simtek no pudo sortear la curva Villeneuve y su coche golpeó una barrera de hormigón de forma casi frontal. El desprendimiento de parte del alerón delantero habría sido la causa del despiste. La brutal desaceleración que sufrió el auto provocó un daño letal a nivel orgánico, lo que provocó que muriera al instante. Aunque la celda de supervivencia estaba en su mayoría intacta, el impacto le fracturó el cráneo. Ratzenberger, que corrió su primera temporada como piloto de Fórmula 1, se pasó por la acera en la chicana Acqua Minerale en la vuelta interior, lo que se cree que dañó su alerón delantero. En lugar de regresar al taller, continuó corriendo una vuelta más. Cuando el vehículo alcanzó una velocidad de 306 km/h, el alerón delantero del vehículo salió volando, provocando que perdiera el control. La carrera fue inmediatamente cancelada por un tiempo. Sin embargo, la acción continuó. La muerte de Ratzenberger era la primera víctima mortal en 8 años. Elio De Angelis murió durante las pruebas en Paul Ricard en 1986 y la primera en carrera desde 1982. Los testigos dijeron en ese momento que Ayrton Senna se derrumbó y lloró después de escuchar la noticia. Si te está gustando este canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Senna consiguió la pole position en la clasificación por delante del líder del campeonato, Michael Schumacher. Gerhard Borcher fue tercero y el compañero del equipo de Senna, Damon Hill, cuarto. A pesar del accidente de Ratzenberger, la carrera se desarrolló según lo previsto y la FIA consideró, basándose en la investigación preliminar conocida en ese momento, que la muerte de Ratzenberger se debió a una serie de coincidencias fatales y no una falla estructural del trazado.
El inicio de la carrera del domingo también fue accidentado. El Benetton de JJ Leto se estancó en la salida y fue colisionado por el Lotus de Pedro Lamia, lo que provocó que piezas del coche salieran despedidas por todas partes, incluso por encima de las protecciones de la tribuna, hiriendo a varios espectadores. El coche de seguridad salió inmediatamente para asistir al accidente y los demás automóviles se alinearon en la pista, conduciendo detrás de él a baja velocidad. Tanto Senna como Gerhard Berger habían expresado su preocupación antes de la carrera, de que el carro de seguridad no fuera lo suficientemente rápido como para mantener la temperatura de los monoplazas. Luego de 2 vueltas después de la reanudación, Senna, mientras iba a la cabeza, se estrelló en la curva Tamburello. El brasilero perdió el control del coche y se estrelló directamente contra el muro a una velocidad de más de 200 km por hora. Senna se golpeó fuerte, exclamó el veterano periodista Galbao Bueno en la retransmisión en directo. La carrera se detuvo con bandera roja mientras los médicos atendían al piloto. Senna fue retirado del auto y trasladado en avión al hospital. El equipo médico continuó atendiéndole durante el vuelo. La carrera se reanudó 37 minutos después del fatal accidente y finalmente ganada por Michael Schumacher. Por respeto a Rosenberg, no hubo ninguna celebración tradicional en el podio. Aún se desconocía el estado del brasilero. La doctora María Teresa Fiandri anunció la muerte de Ayrton Senna a las 18:40, 2 horas y 20 minutos después de que Schumacher cruzara la meta. El brasilero solo tenía 34 años. Sin embargo, la hora oficial de la muerte fueron las 14:17, lo que indicaba que Senna murió en el lugar. Una autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue que un trozo de la suspensión perforó su casco, a tal punto que le llegó al cráneo. Los cambios de seguridad luego de lo ocurrido en San Marino en 1994, fallido Gran Premio de Imola de 1994, planteó muchas preguntas y cambió la categoría en muchos sentidos, pues se hicieron obligatorios mayores y más estrictos controles de seguridad. Incluso el accidente de Karl Wellinger. Sauber, en Mónaco unas semanas después, aceleró estos procesos, que fueron desde las reformas de los circuitos tradicionales e incluso la negativa a seguir circulando en algunos trazados, hasta que se modificaron los coches para crear más espacio y colocar elementos de seguridad entre el conductor y el monocasco para reducir los impactos laterales. Las verificaciones fueron continuas y permanentes. La categoría empezó a transitar por circuitos con menos curvas de alta velocidad y más tramos lentos y sinuosos. Además, la Federación Internacional de Automovilismo también realizó varios cambios para evitar accidentes graves en el futuro. Algunos de ellos incluyeron parachoques mejorados, mejores estándares de seguridad, tamaño reducido del difusor y más. Las curvas de Tamburello y Villeneuve se convirtieron en chicanas, mientras que se rediseñaron otros sectores. El piloto Ayrton Senna se había ido, pero con sus 3 títulos ya habían dejado huella en niños como Fernando Alonso o Lewis Hamilton, que siguieron su carrera de cerca y soñaban con imitar a un ídolo con un encanto único. Las muertes de Senna y Ratzenberger provocaron cambios importantes en la seguridad de la Fórmula 1. Otro final fatal llegó 21 años después, cuando Gilles Bianchi murió en julio del 2015 tras un accidente en el Gran Premio de Japón. A más de un cuarto de siglo de aquel fatídico fin de semana, el mundo motor aún recuerda a 2 de sus grandes leyendas con nostalgia y admiración. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones.